Bendiciones. En esta hora queremos impartir un mensaje de Dios, un mensaje de parte de Dios para el pueblo de Dios. Vamos a ser claros en esto, que ese es un mensaje para la iglesia de Dios. Amén. Y podemos resaltar lo que la Biblia dice en el libro de Números, su capítulo 16. Podemos resaltar todo el 16. No lo vamos a leer, pero podemos leer todo el capítulo 16. Y resalta donde dice la rebelión de Coré. Vamos a leer el capítulo 16 y el versículo 1. Solo quiero enfatizar a tres hombres. Dice, Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Vemos que Coré, Datán y Abiram se unieron, juntaron gente y se levantaron en contra de Moisés y de Aarón. Y entonces nos damos cuenta en todo el capítulo 16 lo poderoso que la Biblia nos resalta. ¿Por qué? Porque Coré, la misma Biblia nos enseña de que era de la tribu de Leví. Y la tribu de Leví fueron los que fueron escogidos por Dios para ministrar en el tabernáculo. Pero entre ellos se levantaron, y podemos seguir leyendo, y dice que empezaron a murmurar contra Moisés, contra Aarón, y dijeron, ciertamente el pueblo es santo, y Dios y Jehová está con el pueblo. En otras palabras, ¿por qué están ustedes aquí? En otras palabras, ¿por qué están ustedes aquí si tenemos a Dios aquí? Y entonces nos damos cuenta que querían como hacer un lado a Moisés y a Aarón, y nos damos cuenta que la Biblia nos enseña que Moisés cae de rodillas y empieza a orar. Nos damos cuenta que al final de todo, Dios deja claro que Él pelea por sus siervos. Deja claro Dios en su palabra que lo peligroso de murmurar o de levantarse contra el siervo de Dios, contra el pastor, contra los líderes, todo eso debemos tener mucho cuidado cada que hablamos de algo, porque Dios está ahí atento a sus oídos y Él pelea por sus siervos. Y eso lo vemos en toda la palabra de Dios. Nos damos cuenta de que en a Eliseo le dijeron calvo y salieron unos osos y devoraron a aquellos jóvenes. Dios pelea por sus siervos, amén. Nos damos cuenta que Coré se levanta y Moisés en un cierto momento aquí en el capítulo 16 les dice, pero ¿no están conformes ustedes? Dios los ha llamado para ministrar en el tabernáculo, en la casa de Dios. Y todavía quieren, y eso nos damos cuenta de muchas cosas aquí. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que ellos, podríamos decirlo, que en cierto punto no se querían sujetar a Moisés. No querían tener a alguien más como mediador. Pero más sin embargo, Dios escogió a Moisés. Dios escogió a Aarón. Y Dios estaba trabajando en una manera claramente ordenada. Pero más sin embargo, Coré y los que se levantaron querían hacer a un lado a Moisés y a Aarón. Pero más sin embargo, Dios en su palabra nos resalta aquí en el capítulo 16 que al final de todo, Moisés separa a los grupos, separa a los grupos y dice que Dios hable, que Dios responda. Si yo me he movido por mi propia cuenta, en otras palabras, te lo quiero parafrasear. Moisés dice, si yo me he movido por mi propia cuenta o me he movido porque Dios me lo ha dicho. Y entonces Dios en su palabra nos enseña que Él iba a destruir a estos tres personajes con toda su gente. Pero más sin embargo, Moisés empieza a clamar y empieza a suplicar por ellos y dice, Señor, no lo hagas. No todos pecaron. Y entonces Dios en su amor y su misericordia envía una palabra y dice, ok, dile al pueblo que se separe porque yo voy a hacer esto. Que se separe de Leví, que se separe de los demás, que se separe
de los campamentos donde estaba, quiero resaltar a estos tres hombres que leíamos al principio, que se separen de Coré, de Datán y de Abiram, porque iba a pasar algo, Dios iba a destruir a ellos. Y entonces cuando estos hombres, llamados Datán y Abiram, escuchan el mensaje, porque Moisés empieza a caminar y dice Dios que se separen de esto, porque Dios va a destruir esta parte. Y entonces dice la Biblia que estos hombres, Datán y Abiram, atienden a esa voz y se separan y salen a la puerta del campamento y salen de ahí. Pero más sin embargo, Coré y un cierto número no salieron. Y entonces dice la Biblia que la tierra abrió su boca y fueron llevados al Seol vivos. La tierra abrió su boca y los tragó a ellos y a sus pertenencias, dice la Biblia. Lo peligroso, nos damos cuenta que Dios claramente en el Antiguo Testamento claramente castigaba, sigue castigando en esta hora porque Dios no cambia, Dios es el mismo, amén. Pero resaltamos algo poderoso, que Dios en su amor y su misericordia permitió que llegara una voz de alerta que aquellos hombres para ver qué era lo que iban a hacer, qué era, cómo iban a accionar, pero más sin embargo, esta palabra que se había dicho que iban a ser eliminados, podría yo decirte que era para Coré, para Datán y Abiram. Pero más sin embargo, cuando Moisés clama y Dios le permite que vaya a dar esa voz de alerta, porque él va a destruir ese lugar. Mas sin embargo, Datán y Abiram atienden a la voz de Dios y salen para no ser consumidos. Pero Coré no salió y fue tragado por la tierra, vivos llevados al Seol, dice la Biblia aquí en el capítulo 16 del libro de Números. Entonces, debemos tener cuidados, debemos tener mucho cuidado en esto. ¿Por qué? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, amén. La Biblia nos enseña que cada uno de nosotros tiene una función en el cuerpo. Nos enseñan, vemos en base a la palabra de Dios que el oído no puede hacer el trabajo que los ojos hacen. Los ojos no pueden hacer el trabajo que la lengua hace. La lengua no puede hacer el trabajo que los pies o las manos hacen. Cada uno de nosotros, así como es nuestro cuerpo físico, así está estructurado también el cuerpo de Cristo, que es la iglesia de Dios. Y cada uno de nosotros tiene una función, un rol por el cual fuimos llamados y fuimos incrustados y fuimos puestos en el cuerpo de Cristo. Cada uno tiene su función. Yo no debo celar al pastor porque él es el pastor. Dios quiso ponerlo a él como pastor. Él sabe el por qué. Yo no debo celar al hermano o a la hermana que tiene privilegios, que predica la palabra de Dios en el altar porque Dios los llamó a eso. Cada uno de nosotros debe estar feliz y gozosos y alegres por la función que estamos desenvolviendo en la casa de Dios. No debo celar a mi hermano, no debo hablar en contra de mi hermano, porque eso se llama ya murmuración. Y si tu hermano está desempeñando un rol ahí, llámese pastor, llámese líderes en mesa pastoral, llámese líderes en cualquier otro departamento, llámese servidores, si está ahí es porque a Dios así le plació y Dios sabe el por qué. Él lo colocó ahí. Mas sin embargo, debes estar conforme con tu llamado. Debes estar conforme en lo que Dios te delegó y enfócate en desenvolver tu llamado de parte de Dios. Y Dios conoce el deseo de tu corazón y Él te va a colocar donde Él quiere. Y claramente sabrá que ya estás capacitado para ello. Amén. Gloria a Dios. Debemos tener cuidado cuando hablamos de puntos, decisiones que se toman. Entre todo ello debemos tener mucho cuidado porque Dios pelea por sus siervos, Dios pelea por sus hijos. Debemos tener mucho cuidado con lo que es la murmuración en la casa de Dios, hablar mal del pastor, hablar mal de los líderes, cuestionar cosas. Cada uno de nosotros debe enfocarse en su llamado, en el cual nosotros estamos parados ahora. Porque si a Dios le place, mañana me va a colocar en una nueva posición, en una nueva función, desempeñando un nuevo papel en la casa, en el cuerpo de Cristo.
Yo debo estar conforme porque a Cristo, a Dios, así le plació tenerme en ese lugar. Coré, vemos que se levantó y no solamente se levantó él, llamó a mucha gente, incluso llamó a todo el pueblo, porque dice la Biblia que ya estaban ahí. Mas sin embargo, Dios obró, Dios se movió. Él peleó por Moisés y por Aarón. Porque cuando Coré empezó a levantarse y empezó a levantar cosas en contra de los siervos de Dios, de Moisés y de Aarón, lo que estaba haciendo era levantarse en contra del mismo Dios. Porque Dios llamó a Moisés y a Aarón y él los colocó ahí como mediadores. Amén. Entonces, Dios pelea por sus siervos. Cuidado de qué nosotros estamos hablando. La Biblia nos dice que aquellos hombres, Coré no atendió a la voz de Dios, pero más sin embargo, ellos querían hacer se metieron incluso a hacer una función que a ellos no les correspondía. Dios nos deja claro que aquellos hombres llamados Datán y Abiram, cuando ya habían cometido el error, ¿en qué? En unirse a Coré, en hablar, en murmurar, en querer traer a aquellos hombres y llegar en contra de Moisés y de Aarón. Dice la Biblia, ya Datán y Abiram estaban unidos a Coré, pero más sin embargo, cuando fue lanzada aquella voz de alerta en lo que Dios habría de hacer con aquel lugar, aquellos hombres quizás meditaron, aquellos hombres atendieron aquella voz y se apartaron de aquel campamento, se apartaron de aquel lugar y fueron salvos, fueron rescatados de aquella situación, de aquello que pasó. ¿Qué cosa? Que fueron tragados Coré y aquellos hombres vivos. Entonces, sé uno, yo no sé cuál sea tu situación, yo no sé en qué momento estés ahora, pero si han llegado voces negativas a tu mente, a tu corazón, a decirte, esto no está bien, esto no está bien, hablando en contra de las decisiones de la iglesia, claramente busca de Dios. Dios es un Dios de amor y de misericordia, que nos damos cuenta que Datán y Abiram fueron sacados de aquel lugar, fueron rescatados, en otras palabras. Dios es un Dios de amor y de misericordia. Dice la Biblia que la murmuración es algo terrible, es algo que Dios aborrece. ¿Por qué? Porque lo mismo sucedió con María y Aarón. Murmuraron también en contra de Moisés cuando dijeron, es que solamente por Moisés habla Dios, es que también no habla por medio de nosotros. Entró un pequeño celo ministerial en ellos. Y entonces Dios escuchó aquella voz, aquella murmuración, y Dios hizo que María quedara leprosa. Claramente no quedó para siempre, pero más sin embargo, Dios permitió que le llegara lepra a María. ¿Por qué? Porque murmuró del siervo de Dios. Cuidado con la murmuración. Cuidado cuando nosotros queremos desenvolver el papel del pastor, desenvolver el rol del pastor. Queremos desenvolver el rol de líderes que Dios colocó en su casa. Debemos tener mucho cuidado cuando lleguen pensamientos negativos, contrarios a la obra de Dios. Somos humanos y llegan claramente, pero lo único que debemos hacer es caer de rodillas, pedirle primeramente perdón y misericordia a Dios y que Dios aclare nuestra mente y nuestros pensamientos. Gloria a Dios. Ahora bien, quiero dejar claro en esto porque sé claramente que hay pastores que se mueven fuera de la voluntad, fuera de la palabra de Dios. Tampoco te estoy diciendo que te unas a las maldades que los pastores muchas veces hacen. No, quiero dejarte claro en esto. Si eres un conocedor de la palabra de Dios, te vas a dar cuenta. Si tienes el conocimiento de la palabra de Dios, sabrás cuando la iglesia se está moviendo en dirección correcta y sabrás cuando la iglesia no se está moviendo en la dirección correcta. Entonces levántate. Si tu pastor es un hombre que se está moviendo fuera de la palabra de Dios y eres un líder y eres un servidor, levántate como un atalaya de Dios, un vigilante, en otras palabras. Acércate, habla, pide dirección primeramente a Dios para no lastimar, para yo no sé qué más. Solo pide dirección, sabiduría de parte de Dios y muévete a hacer tu trabajo porque eres un atalaya de Dios, eres
un vigilante en la misma obra de Dios. No importando cuál sea que fuera tu función, si ves que la iglesia no se está moviendo correctamente, muévete a hacer, a mover, muévete a hablar lo que la Biblia nos enseña. No te muevas basado a lo que tú crees, piensas o deseas. Está escrito aquí. Todo está aquí. Cómo un pastor se debe mover, cómo los líderes se deben mover. Está aquí. Aquí hay sabiduría para moverte de una manera terrible. Si eres pastor y estás peleando, imagínate Moisés trabajó con una iglesia de mucha multitud, una demasiada gente, fue más de 500,000 de personas que Moisés llevaba, más todavía. Entonces imagínate Moisés cómo se movió. Hay sabiduría para un pastor para moverte en la iglesia. ¿Cómo? La Biblia dice que hombres que hablaron mal de él, de Moisés, Moisés no se levantó. En ciertos momentos se enojó, dice la Biblia. Sí, aquí está escrito. En ciertos momentos Moisés supo que estaban hablando mal de él, pero más sin embargo él no clamó para decir fuego descienda y te consuma, sino él pedía misericordia a Dios por ellos. Dios ha dejado su palabra para que todos y cada uno de nosotros nos movamos en desempeñar nuestro rol, nuestra función. Dios está con nosotros, pueblo. Solo que debemos tener mucho cuidado porque el enemigo que no se duerme tratará de meter división en la casa de Dios. Recordando que si el pueblo está unido, la iglesia tiene un avance. Lo vemos en la iglesia primitiva. Estaban unidos, trabajaban juntos, todo lo tenían en común y la iglesia avanzó de una manera sobrenatural. Pero cuando hay división, es terrible. La iglesia no avanza, hay mucho estancamiento ahí y eso afecta a toda la iglesia. Dios es bueno, apártate de la murmuración, pide a Dios que te guíe en todo tiempo y en todo momento. Coré no atendió a la voz de Dios. Mas sin embargo, aquellos hombres que ya habían cometido el error de unirse a Coré en la murmuración, en criticar, Datán y Abiram ya habían caído en ese error, pero más sin embargo, cuando llegó la voz de alerta, se apartaron, podría decirte, porque se apartaron del campamento, se apartaron de aquel lugar y por ende fueron rescatados de aquello que Dios hizo con Coré y aquel grupo de gente. Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. Dios te bendiga.